Vamos a dejarlo grabado esto para los compañeros que no puedan subir o lo vean más tarde. Vamos a hacer este primer ejercicio. Por ahora lo de continuidad, todo de forma intuitiva y visual, ¿sí? Hasta que no formalicemos un poquito el concepto del límite, que ahí vamos a tener como alguna herramienta más para poder trabajar. Yo les pido en el primer ejercicio del miércoles, ¿sí?, que ustedes le determinen el dominio, raíces, signo, el bosquejo, y determinar si la función es continua en x igual 1. La función es 2x2 menos x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, vamos a arrancar con ello. Y miren hoy, porque yo lo estaba extrañando también. Pásense a la pandemia, todo lo demás. Casi un pizarro. Primero, vamos a intentar estudiar el dominio de la función. La función tiene forma de división. Quiere decir que el único problema de existencia estaría cuando x menos 1 sea 0. Quiere decir entonces que en este caso, para estudiar el dominio de f, entonces, ¿no?, el dominio de la función f, yo lo que tendría que investigar es, bueno, a ver, cuando x menos 1, eso es igual a 0. Ecuación de primer grado que vamos a despejar y nos va a quedar que entonces x igual a 1 para que x menos 1 valga 0. Que este es el único valor de x que no tendría imagen, es decir, que no existiría f de 1. Entonces, podemos concluir que el dominio de la función son todos los reales menos el 1. Y eso va a ser el dominio de la función. Como les venía diciendo, yo voy a elegir ya ir llevando la información que voy obteniendo a un gráfico. Voy a tener el eje de las imágenes, el y o el f de x, como a ustedes les guste o prefieran llamar, ahí no tendríamos problema. El nivel x, este es el eje que donde voy a encontrar todas las f de x. Las imágenes van a estar en el eje vertical. Y lo que me está diciendo la información del dominio es, bueno, todos los reales tienen imágenes menos el 1, con lo cual, sí, por acá estuviera el 1, que vale 1 la función. Voy a escribir acá abajo. No existe función, ¿no? Que pondremos el 0, 0, punto coordenadas de los dos ejes, ¿no? Este es el eje de f de x, acá es x igual 1, donde no existe la función.
¿Alguna duda hasta acá? Bueno, a insistir, el dominio es donde tenemos que, o donde vamos a averiguar donde la expresión exista. Entonces va a depender mucho de la forma que tenga la expresión. ¿Sí? En este caso, como era una división, el único problema de existencia era con el denominador, lo que está hablando abajo, lo que está mal y pronto. Lo igualamos a 0, hallamos la raíz de x menos 1 y es el valor que voy a sacar del dominio. Y ya aproveché y empecé a llevarme algunos datitos para el bosquejo. También me pedían el signo de esta expresión, las raíces. Entonces voy a hallarle las raíces. Bueno, independientemente de quién sea la función, para hallar las raíces, lo que voy a hacer es igualar la función a 0. En este caso, lo que estaría obteniendo entonces es que x2 menos x menos 1 dividido x menos 1, esto me tiene que dar 0. Claro, ya habíamos conversado ayer que, y años anteriores también lo sabemos, para que una división me dé 0, quien debe ser 0 es el numerador. O lo que está arriba, hablando en español puro, quiere decir entonces que voy a tener que resolver esta ecuación, que es 2x a la 2 menos x menos 1, todo eso igual 0. Ecuación de segundo grado completa, donde el coeficiente principal es 2, o el A, que a veces llamamos a la fórmula de segundo grado o Bhaskara, menos 1 es B y menos 1 es C. Pero también, ¿sí?, me puedo dar cuenta que esa ecuación tiene una raíz evidente. ¿Por qué? Porque si yo sumo 2 menos 1 menos 1, ¿sí?, recuerden que aquí acá le puede poner el valor del coeficiente. Entonces, 2 menos 1, eso me da 0. Entonces, cuando yo sumo todos los coeficientes de un polinomio y el resultado me da 0, quiere decir que 1 es raíz evidente. Entonces, yo sé que el 1 en esa expresión es raíz evidente. Lo que gano entonces es que puedo aplicar, en vez de la fórmula de segundo grado, el esquema de Ruffini, que me va a terminar haciendo la actividad mucho más barata y económica. Pero el que quiera aplicar la fórmula de segundo grado, lo puede hacer. Sabiendo que tiene una raíz que vale 1, queriendo aplicar el esquema de Ruffini,
¿no? Tengo que escribir absolutamente todos los coeficientes. Profe, Sí. no se ve ahí porque está en blanco lo que estás escribiendo. Ah, no me diga que ustedes ven en blanco el pizarrón. Sí, pero en la primera hoja se veía porque el pizarrón era negro. Ahora el pizarrón está blanco y lo que está escribiendo es blanco. No, porque yo lo estoy viendo negro también. Qué desilusión. Ya En lo esta, solucionará. en esta página se ve, no se ve mucho, no se ve nada. En la anterior sí, Ahora ahí sí se ve. ahí sí se ve y ahora Y no. ahora sí, ahora mejoró, ahora cambió a negra la pantalla. Excelente. Ve que no estaba cargando, bien. Era una desilusión. Capaz yo estaba entusiasmando, recordando la tiza. Había buscado esto por gusto. Me planteaba un lagrimón, se me funcionaba. Ahí anduvo, ahora Gracias. sí. Ahora sí se ve. Bien. Entonces dijimos que era uno la raíz evidente. El 2 el coeficiente principal en el esquema de Ruffini, lo bajo directamente con el signo que tenga, multiplico acá cruzado, 1 por 2, y el resultado viene acá a la fila cruzada. Acá sumamos los enteros menos 1 y 2, y da 1, 1 por 1, 1, y como era de esperar, el algoritmo de Ruffini, acá me dio 0, con lo cual 1 es la raíz, y puedo trabajar con el coeficiente, con los coeficientes del cociente, que me da Ruffini, que sería de acá. Y ahora despejar el valor de x, y x nos va a quedar menos 1/2. Quiere decir que aparentemente la función tendría dos raíces, que son 1 y menos 1/2. Pero tengo que tener cuidado con lo que hice en la primera parte. Uno no pertenece al dominio, con lo cual tengo que tener claro que uno me sirvió para utilizarlo como raíz, pero de la función que estoy buscando no es raíz. Tiene una única raíz esta expresión y es menos 1/2. Entonces ahora voy a intentar estudiar el signo de la función. De nuevo, esto es a gusto del consumidor. Puedo hacer el signo del denominador, el signo del numerador, o ahorrarme camino e ir directamente al signo de la división. Otra cosa que podría hacer, que no hice, podría utilizar y llevar el dato al gráfico. Tendríamos menos 1/2 o menos 0,5, ahí como ustedes deseen utilizarlo. Ese valor, no habrá problema en eso. Y ahora sí, voy a tener, a la hora de escribir el signo, todos los x,
¿qué tengo que tener en cuenta? Que uno fue raíz del numerador y uno fue raíz del denominador. Entonces, a la hora de estudiar el signo, se va a comportar el 1 como si fuera una raíz doble, aunque sé que raíz no es, porque fue lo primero que hicimos cuando estudiamos el dominio, y fue quitarlo de justamente el dominio de la función. Menos un medio si es raíz y vale 0. Y lo que voy a hacer, aprovecho acá que la tengo escrita f de x, para ver con qué signo arranco, tengo que el coeficiente principal del numerador es positivo, el coeficiente principal del denominador también es positivo, y como la división de los números positivos da un valor positivo, este sería el signo de la función que tenemos que hallar. Quiere decir que es positiva, de menos 1 a la derecha, salvo en 1, ¿sí? Que no existe función, con lo cual acá no habría función, ni acá tampoco, porque la función sea positiva y pasa por encima del eje de las x. Teníamos la raíz en medio, perdón el pulso del mouse, pero la idea es que esta recta sea paralela al eje de f de x. Dijimos que ahí la función se va a transformar en, no había función tampoco, negativa, que decir que acá tampoco hay función. Podría ayudarme también, fíjense, con f de 0, para ver si lo que hice me queda, es decir, sustituir las x por 0, en el numerador me va a quedar menos 1, el denominador me va a quedar menos 1, quiere decir que en 1 voy a tener por acá un corte con la raíz, con lo cual el dibujo de esta función podría imaginar que es algo de esta forma, y acá quisiera algo parecido. Sí, por ahora no tenemos mucha información y en el correo de las semanas vamos a ver si la vamos presentando para poder tener más certeza sobre nuestro bosquejo. Y por último, lo que me pedían, de nuevo, lo que me interesa es estudiar la continuidad de la función en x igual 1. Pero en x igual 1, como 1 no pertenece al dominio de la función, ya sé que la función no es continua. Es decir, que desde este paso ya podría haber dicho que f no es continua en x igual 1. ¿Por qué? Porque 1 no pertenece al dominio de la función y esa es una condición no fundamental, pero sí indispensable, digamos. A lo que voy es, tiene que ser un elemento del conjunto para ser candidato ese punto a la continuidad. Si de entrada ya no pertenece al dominio, la función en ese punto no va a ser continua. ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro? Lo que sí estuve bichando, vamos a revisar
Aprovechamos para grabarlo entonces. ¿Qué dice? Bueno, tenés la expresión f de x que la definen en tres partes. La primera me dice vale 1 si x es mayor que 0. Vale 0 si x es igual a 0. Y vale menos 1 si x es menor que 0. Bien. Vamos con el dominio. Primero. Y acá lo que te decía Rafa recién, yo tengo una función que en realidad tengo que pensarla como si fueran tres distintas. Cuando las x son positivas, para cualquier valor de x positivo, lo que me dice esto es que la imagen vale 1. Cuando x vale 0, la imagen es 0. Y para cualquier x negativa, la imagen va a ser menos 1. Con respecto al dominio, el dominio lo voy a sacar de esta información. En la definición, en este caso, de la función. ¿Me queda algún número real sin imagen? Esa es la pregunta que me haría. ¿Qué te parece, Rafa? ¿Tendrías algún candidato a no tener imagen? No sé, pienso. 8, ¿tiene imagen? Menos 3, ¿tiene imagen en esa función? 1,4, ¿tiene imagen? Es decir, ¿existe f de 8, f de menos 3, f de 1,4? Sí, existe. F de 8 es 1. F de 1,4, que es un número mayor que 0, vale 1. Quiere decir inclusive, que hasta me animaría a hacer primero el bosquejo en este caso. ¿Por qué? Porque según lo que dice ahí, tengo X, ya tengo las F de X. Según lo que me dicen ahí, vale 0, acá tengo el 1, y por acá ya tengo menos 1. Según lo que dice esta definición, arranquemos cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la imagen es 0. Es decir, que acá tengo la imagen de 0. Para cualquier x positivo, la imagen siempre vale 1. Quiere decir entonces que el gráfico para los x positivos sería una recta paralela a x por el valor 1. Y para los x negativos quedaría una recta paralela también al eje de las x, pero por el valor menos 1.
De ahí que decimos que esta función es partida. Porque inclusive hasta el dibujo me queda partida en 3. Pero porque está definida en 3 partes. Aunque esté definida de más de una, ya ahí tengo una función partida. Con este bosquejo, con esta información, el dominio de la función son absolutamente todos los reales. No hay ningún número que no tenga imagen. Todos, absolutamente todos, van a tener una imagen en esta función. Con respecto a la raíz, ya el bosquejo me está dando una idea de quién es la raíz. Pero si no hubiera hecho el bosquejo, fíjense, apelando a la definición, si yo voy a igualar f de x igual 0, teniendo estas 3 imágenes, porque las posibles imágenes de la función o es 1, o es 0, o es menos 1, quien tiene imagen 0 justamente es x igual 0, por lo tanto, la raíz de la función es x igual 0. Con respecto al signo de la función, claro, acá tal vez no me conviene hablar de fórmulas, sino apelar a ver cómo está definida, apoyarme en el bosquejo, cosa que pude hacer. Pero ya dijimos el paso anterior que tiene una única raíz y es cuando x vale 0. Cuando las x son positivas, es decir, las x son mayores que 0, vale 1. Es decir que es positiva esta función. Cuando las x son negativas, menores que 0, vale menos 1. Quiere decir que ese sería el signo de la función. Con respecto al estudio de la continuidad, en este caso nos pedía que estudiásemos la continuidad en x igual 0. Entonces, cuando yo tomo un intervalo muy cercano a 0 en x, las imágenes de los x mayores que 0 me quedarían acá en 1. Las imágenes de lo que tengo a la izquierda me quedarían en menos 1. ¿Me quedan en un entorno de la imagen de 0 las imágenes? No, tengo un salto. Es más, tengo 2 saltos acá. ¿Se ve eso, Rafa? Ay, te tenía en video hace un ratito y ahora te perdí. Lo que sí acá no está pasando es que
Si yo pienso en el eje de las X, las abscisas, y tomo valores de X, sus imágenes no me quedan cerca de 0. Porque vuelvo con una idea que por ahora intuitiva y gráfica, nosotros sabemos que f de 0 en este caso coincide con él y vale 0. Esto es lo que quiere decir, para que la función sea continua, yo necesitaría que cuando yo voy a 0,1, la imagen del 0,1 me quede cerca de 0. Pero en este caso, me queda el 1. Y acá estaríamos discutiendo que quede cerca. Bueno, acuérdense que la idea de los intervalos es tomar intervalos muy pequeños. Que me dé 0, algo. De nuevo, intuitivamente, y mirando el dibujo, aquello que habíamos dicho por ahora, que no tengamos que levantar el lápiz. Pero lamentablemente, para poder hacer el dibujo, tengo que hacer un segmento en -1, levantar el lápiz, pintar en 0, volver a levantar el lápiz. Por lo tanto, en x igual 0, esta función no es continua. Acá podemos escribir f no es continua en x igual 0.